decir dónde hay que estudiar. ¿Ok? Vamos a mencionar el tercer aporte. Me dio un comunicado que dice que en la última semana de clases no debe haber ninguna actividad en el primer aula. Ninguna actividad de ningún tipo. Lo cual creo que es bueno para que tengan tiempo para estudiar. Entonces eso ahí, igual debo pasar así todo el comunicado para que lo vean. Entonces no puedo poner ninguna actividad de ningún tipo, ni apoyo, ni nada. Nada de problema. Bueno, el metabolismo de los lípidos. Aquí, con el metabolismo de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, ocurre algo un poco diferente de lo que ocurre con los carbohidratos, porque la mayoría de los carbohidratos que ingerimos, pues vamos a utilizarlos como combustible, los vamos a oxidar, los vamos a almacenar o generamos alguna otra molécula, ¿no? Pero es a partir de los monosacáridos simples que absorben. Acá con los aminoácidos lípidos nos explica algo un poco diferente. ¿Por qué? Porque vamos a absorber moléculas sencillas que han sido degradadas en la digestión, porque como todo metabolismo, esto empieza con la digestión. En este caso, ¿cuál era la enzima que habíamos estudiado que secretaba el páncreas? La enzima que degradaba los lípidos. ¿Se acuerdan cuál era esa enzima? La lipasa. La amilasa es el almidón, que es un carbohidrato. La lipasa, que era los lípidos. Aquí también hay otras más, como fosfolipasas, etc. ¿no? Entonces, el punto que quiero decir es lo siguiente: cuando nosotros absorbemos los lípidos, los absorbemos en forma de moléculas simples, pero dentro del cuerpo, dentro de las células, ¿sí? Vamos a volver a pensar con unos lípidos complejos. Es decir, hay una síntesis y una posterior degradación. Y lo mismo ocurre con las proteínas y con los ácidos nucleicos. Entonces, absorber los lípidos en la dieta, ¿verdad? Se secreta ahí la vesícula, la bilis, se secreta la lipasa, se degradan lípidos, estos son absorbidos y ya dentro del enterocito, que siempre he visto que está un poco más graficada este enterocito porque es una célula más alta, no tan así cuadrada o cúbica, es una alta, ¿sí? Con microvellosidades. Microvellosidades no son cilios, son extensiones de la membrana citoplasmática para poder expandir esa especie de absorción, son de microvellosidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Absorbemos las moléculas simples que son los ácidos grasos, los monoacilgliceroles, ¿sí? Y dentro del enterocito ya aquí empieza una síntesis de un nuevo lípido, una nueva molécula de grasa. Es decir, hablamos de una síntesis de nuevo, ¿sí? Tanto para las moléculas que recién se absorben como las que posteriormente se van a transportar. Entonces, las moléculas hidrolizadas y simples se absorben en el enterocito, que es la célula por excelencia absortiva, y en su retículo endoplásmico liso se van a formar nuevamente triacilgliceroles, los cuales van a formar junto con proteínas una molécula más compleja denominada los kilomicrones. Es una molécula de transporte de lípidos del enterocito hacia las células hepáticas, hacia el hígado. Entonces llegan los kilomicrones, ¿sí?, al hepatocito y son como una forma de transporte, no es únicamente transporte, ya transporta un cargamento, una carga, ¿no? Entonces, ¿qué son los kilomicrones? Son moléculas, son lipoproteínas de origen intestinal, son proteínas grandes que tienen un 90% de lípidos, que están constituidos por 90% de triacilgliceroles y 90% apoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este cargamento, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al hígado. Y el hígado, junto con también otros órganos, como por ejemplo testículo, ovario, glándula renal, son capaces de sintetizar otras moléculas lipídicas a partir de este cargamento que le está llegando. Pero el principal tejido, un órgano que sintetiza lípidos es el hígado. Entonces, ya en estos kilomicrones, y aquí el hígado va a sintetizar otras moléculas lipídicas a partir de este cargamento que me ha llegado. Como decir, esta es la fábrica y me ha llegado el cargamento con la materia prima, como suministro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el hígado vamos a sintetizar el colesterol. Es decir, el colesterol que yo estoy ingiriendo en la hamburguesa, en la papa frita, en la comida chatarra o en los alimentos, ¿sí? Ese colesterol
realmente muy poco de ese colesterol que yo estoy absorbiendo es el que está realmente circulando en mi sangre. El que circula en mi sangre en gran parte, o la mayoría de este, es un nuevo colesterol que es sintetizado a partir de los lípidos que he absorbido. Porque el colesterol es una molécula compleja que yo no la puedo absorber en el intestino, yo tengo que degradarla. ¿Ya? Entonces, a partir de las moléculas simples que absorbo, yo vuelvo a aceptar este colesterol, un colesterol de nuevo. Entonces, esta es la vida del colesterol que empieza con la disponibilidad de acetil por enzima A. Si ustedes recuerdan, yo les dije cuando veíamos introducción al metabolismo y cuando vimos carbohidratos, que había unas moléculas de encrucijada metabólica, ¿se acuerdan? Decíamos que el metabolismo eran como vías, como calles, como avenidas, como carreteras, que en algún punto se cruzan, ¿verdad? Se cruzan, hay un redondel, hay una intersección, hay un distribuidor de tráfico. Entonces, ese punto donde se cruzan muchas vías es esta molécula aquí, la acetilcoenzima A. Una gran disponibilidad de acetilcoenzima A da una gran disponibilidad de materia prima para que se utilice colesterol. Entonces, aquí dice el colesterol. Aquí lo importante, bueno, voy a mencionar ahí la vía para que la conozcan, ¿no? Acetilcoenzima A se transforma en acetoacetil, después se transforma en 3-hidroximetilglutaril o glutonil, coenzima A, por la acción de esta enzima. Este HMG significa hidroximetilglutaril o glutonil, HMG, y CoA es coenzima A. Se transforma en este compuesto de aquí, 3-hidroximetilglutaril o glutonil coenzima A, formando una evalonata por la acción de la enzima hidroximetilglutaril o glutonil coenzima A reductasa. El punto clave donde se regula la síntesis de colesterol es este punto que está aquí. De 3-hidroximetilglutaril o glutonil coenzima A mevalonato. Y la enzima que gobierna o que limita la velocidad de la reacción de esta síntesis es esta de aquí, la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Para algunos autores es la 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Esa es la enzima clave que existe en el colesterol. ¿Ya? Eso es lo que tienen que no olvidar. Ya vamos a hacer una concatenación con la química, ¿no? Como mevalonato, de forma escualeno, lanosterol, dimetilenosterol, sinosterol, colestarienol, hasta que finalmente formo colesterol. ¿Ya? Entonces, esta es la vía de la síntesis del colesterol. Entonces, hay varios sitios donde se sintetizan lípidos, no solamente en el hígado, también se sintetizan en el intestino, en glándulas sexuales, ovarios, testículos, pero el principal es el hígado, así es. Ok, se sintetizan más o menos de 1 a 1,5 gramos de colesterol, se consumen 300 miligramos diarios, que de hecho, como pasaba con los carbohidratos, ¿no? Está mal consumir colesterol en exceso, sí, pero igual hay que consumirlo, porque también lo requiero para formar hormonas, componentes de la plasmática, intermediarios metabólicos, etc. También consumido. Hay un mecanismo regulador dependiente de la cantidad de colesterol azúcar intestinal. La enzima reguladora es la que nos acabé de mencionar, ¿sí? Algunos hablan de que es la 3-hidroximetil, aquí solamente dice hidroximetil, la mayoría dice que es el punto 3, que es la hidroximetilación. El aumento del colesterol va a provocar que se formen estrógenos, corticoides, el ayuno a centrales disminuye su síntesis y la insulina y hormonas tiroideas aumentan su síntesis. Tenemos unos reguladores de sustrato y hormonas que regulan, estimulan o inhiben la síntesis del colesterol. Una persona tiene el colesterol elevado, de pronto ha tenido ahí su padre, su abuelo, un conocido. Lo primero que le dicen claro es que deje de comer, que cierre la boca, que haga dieta, que deje de comer, pero a veces esto es insuficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo sintetizar colesterol a partir de otras moléculas siempre y cuando formen acetilcoenzima A. Y como muchas vías convergen en este punto, a veces no es suficiente, de hecho no lo es, no es suficiente si yo tengo colesterol elevado solamente dejando de comer o cerrando la boca por grasas. Tengo que consumir estas pastillas que se denominan los inhibidores del hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que son un inhibidor enzimático que bloquea la vía en este punto. Y de esa manera yo inhibo la síntesis de mevalonato y por ende de colesterol. Y de esa manera puedo controlar la síntesis de colesterol. ¿Por qué es malo que se me eleve el colesterol? Porque esto aumenta mi riesgo cardiovascular.
el hecho de que yo forme algo llamado placa ateromatosa o aterosclerosis, que también lo vamos a ver en unos minutos. Algunos ejemplos de estos medicamentos que tienen esta enzima son, se conocen como estatinas, ¿sí? Atorvastatina, simvastatina, pravastatina, vastatina, glutamina, Lipitor, simvastatin, nombres que de pronto habrán escuchado. Entonces, no basta con decir una coma sano, a veces toca muchas veces tomar estos medicamentos, ¿ya? Y como lo hemos visto, como les decía, muchos medicamentos son inhibidores enzimáticos, ¿sí? Como hemos visto, antihipertensivos, inhibidores de la síntesis de colesterol, ¿sí? Antibióticos, son inhibidores enzimáticos, ¿ya? Entonces, continuemos. Ahora bien, el hígado sintetiza colesterol, pero el colesterol sale del hígado hacia la sangre y no sale solo, sale combinado, ¿no? ¿Es trofeo por qué? El colesterol sale del hígado hacia los tejidos y no va solo, va combinado con proteínas, formando lipoproteínas. Y aquí se forman unos transportadores de colesterol, ¿ya? De pronto habrán escuchado términos que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿ya? Esto yo siempre, pero es una opinión mía, siempre lo cuestiono, porque bueno, ¿en qué se basa que uno es bueno y otro es malo? Según su función. Le tocó jugar el papel, entre comillas, de malo a ese colesterol, pero ya les voy a explicar por qué. No es que es tanto así, pero bueno, así leí. Hay algo llamado LDL colesterol y LDL colesterol, y también IDL colesterol. Hay una tercera molécula que no está mencionada aquí, que por sus siglas en inglés significan lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí? Lipoproteínas de baja densidad, y IDL, y latina, IDL, que significa densidad intermedia. ¿Qué son? Son proteínas sintetizadas por el colesterol que transportan colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Es como decir otro camino de transporte que lleva el cargamento a los tejidos para que sinteticen lo que tienen que sintetizar, sea hormonas, transportadores, componentes de la hormona plasmática, ensamblar moléculas, etc. Entonces, lo que necesitan lleva este cargamento de materia prima. ¿Cómo está compuesto el LDL colesterol? 10 a 11% proteínas, 88 o 90% lípidos, entonces triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y las proteínas que se combinan, que se conocen como apoproteínas. El LDL colesterol es el que se considera el mayor transportador del colesterol, ya que sus 2/3 partes de composición tienen colesterol. Entonces, a este que está aquí, ¿sí? Es el que le llaman colesterol malo, ¿sabes? Porque lleva lípidos desde el hígado hacia los tejidos. El problema no está tanto en que lleve los lípidos a los tejidos, porque esa es su función. El problema es cuando empieza a acumular este LDL en la sangre y aumenta su cantidad en la sangre, porque eso es lo que me llega a tener el riesgo cardiovascular. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ya vamos a explicar brevemente por qué ocurre este aumento de colesterol o de LDL en la sangre. Lo contrario, así como había un transportador que llevaba los lípidos del hígado hacia los tejidos, hay otro que hace lo contrario. Está bien fuerte el aire. Recoge los lípidos de los tejidos y los lleva hacia el hígado. Como muchos de los lípidos son componentes estructurales, los recoge cuando produce un tipo de vida útil y los lleva al hígado para que sean degradados, para que sean reciclados. Entonces, aquí se le considera el colesterol bueno, pero porque le tocó jugar ese papel. Hay unas escalas, sí, hay unas escalas de riesgo cardiovascular donde incluso se pone o se pone como un objetivo que la persona trate de tener cierto nivel de HDL y si lo tiene aumentado, mejor todavía, ¿sí? Por ahí a veces había también unos estudios que hablaban de que el consumo en pequeñas cantidades de licor aumentaba el HDL. Entonces a veces han escuchado en películas, novelas, en libros, que a veces hay gente que se tomaba una copita de coñac después de las comidas. ¿También han escuchado eso? ¿Sí? Bueno, tenía que ver esa teoría con que aumentaba el HDL, pero es una teoría. Entonces, bueno, el LDL lleva esos lípidos del hígado a los tejidos y el HDL está que viene recogiendo, y por eso se lo considera el colesterol bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el lípido, cuando la célula, los tejidos X periféricos ya tienen suficientes lípidos, ¿sí? Ya no necesitan más lípidos, ¿ya? Dejan de expresar el receptor del LDL para que éste sea absorbido y recoja ese cargamento, ¿sí? Es lógico, ¿no? Si yo tengo suficientes lípidos, ¿para qué quiero más?
Pero ¿cuál es el problema de eso? Que cuando yo no retiro o no absorbo estos LDL colesterol, empiezan a acumularse en la sangre. Entonces ahí se hace que hay un retiro ineficiente del LDL colesterol y se empieza a acumular. Y si se acumula, me pone algo llamado riesgo cardiovascular, que me va a llevar a la tendencia a formar la placa ateromatosa, que vamos a ver qué es eso. También hay algunas enfermedades genéticas, con el metabolismo de los lípidos. Hay unas enfermedades genéticas llamadas hipercolesterolemias familiares, ¿sí? Es un grupo de enfermedades que lo más característico de estas personas es que tienden a tener un riesgo cardiovascular a edades muy tempranas. Son personas, ¿sí?, que suelen tener un infarto antes de los 40 años. ¿Sí? Eso está en esta página de la UNO, que se dice. Entonces, las personas, hay muchas causas de infarto, pero probablemente la más común sería tener una placa ateromatosa. Entonces, a los 40 años se considera que es una edad un poco prematura para estarse infartando. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que se infarta antes de los 40 años, debería sospecharse que tiene hipercolesterolemia familiar. ¿Y por qué se debe este aumento de los lípidos? Porque tienen un defecto genético en la expresión del receptor del LDL. Entonces no lo absorben, se les acumula, aumenta el LDL en la sangre, tienen los lípidos elevados y aumenta el riesgo de la placa ateromatosa. Entonces se debe sospechar que una persona que es un adulto joven de menos de 40 años que se infarta. Eso. Ahora bien, ¿qué es la placa ateromatosa? Vamos a tener que saltar un poquito a una clase que yo daba cuando daba histología. ¿Qué es la placa ateromatosa? Vamos a ver el riesgo de tener los lípidos elevados en la sangre. Tiene el blog que utilizaba para histología, esto se lo voy a compartir también. ¿Qué es el ateroma arterial? ¿Qué es la placa ateromatosa? Bueno, es una enfermedad de la capa íntima de las arterias. Ustedes saben que vamos a tener tres capas, una íntima, una media y una adventicia. Entonces se considera el ateroma una enfermedad de la capa íntima, caracterizada por la infiltración de la grasa que se acumula en las células, acompañada por un aumento del punto de colágeno. Aquí el problema es que se infiltra la grasa y hay un cambio en la arquitectura. Las personas, más o menos, aunque no sean médicos, cuando escuchan que alguien se infarta, dicen se le tapó una arteria del corazón. Eso es lo que la gente más o menos entiende. O sea que así no son médicos, ¿no? Ahora bien, no es que ese taponamiento es directamente que la grasa está aquí taponando esto. No, la grasa empieza a infiltrar. Pero ¿por qué empieza a infiltrar? Porque hay una serie de mecanismos que actúan, que es susceptible para que los receptores se expresen e infiltren en la capa media. En eso está los radicales libres, el tabaquismo, el alcoholismo, la hipertensión, la diabetes. Veremos aquí un video de ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una infiltración que la grasa empieza a acumularse y empieza aquí a haber una reacción inflamatoria, proliferación de colágeno, migración de células blancas, de leucocitos, monocitos, macrófagos, ¿ya? Y todo esto que ustedes pueden ver empieza a alterar la arquitectura y la estructura normal de este segmento de estos vasos, ¿no? Que suelen ser muy frecuentes en estas placas en sitios de bifurcación de las arterias, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo te altero la arquitectura, esta estructura es más susceptible de daño, entonces se puede romper. La placa puede tornarse inestable. Y si se rompe, cuando se rompe, queda expuesto el colágeno. Y el colágeno es uno de los inductores de la hemostasis, es decir, la formación de los coágulos. Entonces, se rompe la placa por el mismo flujo turbulento de la sangre, se rompe, se pone el colágeno, se agregan las plaquetas, la fibrina, el glóbulo, se forma un coágulo. El coágulo puede que quede ahí o puede que esté tapando toda la luz del vaso. Entonces aquí tengo una disminución del flujo, o acá tengo una interrupción total del flujo. Entonces eso me causa isquemia, un infarto o peor aún. Si la placa se torna más inestable, se rompe y el coágulo se desprende y viaja, como se dice, a distancia. Y ahí cambia de nombre. Cuando un coágulo viaja a distancia, ¿cómo se denomina? Como que
se llama émbolo, hasta que llega a un vaso pequeño, tapón. ¿Ya? Ok, entonces aquí es un proctológico, donde vemos cómo la luz original era este vaso. Miren cómo está reducida la luz. Todo lo que está aquí, está como media luna, son lípidos que han infiltrado la capa íntima de este vaso sanguíneo. No te vamos a ver unos videos, ¿no? Ahora bien, pero ¿cuáles son las consecuencias de tener estos vasos de esta manera con estas placas de atracción? Hay tres consecuencias. Primero, el mismo hecho de formar la placa hace que, como ustedes vean, se disminuya el flujo sanguíneo. Cuando a un territorio le llega menos irrigación, eso se denomina isquemia. ¿Sí? Tengo un territorio que le llega menos irrigación. Cuando ya la irrigación se interrumpe, ahí sobreviene un infarto. ¿Sí? Se le infarta ese territorio. Si le llega menos sangre, isquemia. Tengo riesgo de isquemia. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver la segunda. ¿Qué pasa si se rompe la placa? Se forma el trombo. El trombo interrumpe la luz o se desprende. ¿Ya? Entonces, el trombo se puede desprender, bloquea y provoca ya, ahora sí, a distancia, que se bloquea un paso más pequeño y provoca un infarto. ¿Dónde se pueden dar estos infartos o estas placas ateroscleróticas? Por ejemplo, en las coronarias y tendría un infarto cardíaco. En los vasos cerebrales y tendría algo llamado SB, ictus o ACV. Ictus es un nombre que se lee todavía en algunos libros, supuestamente es una palabra griega que significa repentino. ACV significa accidente cerebrovascular y eso significa evento cerebrovascular. Hay una discrepancia si se tiene que decir ACV o SB según los autores. Unos dicen que lo más actual es hablar de SB. ¿Ya? Y también puede darse esta placa en vasos pequeños distales de miembros inferiores. Y esto puede, por ejemplo, causar una gangrena en un pie, en un dedo, y puedo tener ahí un territorio a distancia. Digamos que falta una consecuencia más, que es algo llamado aneurisma. ¿Sí? ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación en forma de saco de las paredes de este vaso que está afectado por la placa ateromatosa. Esto provoca que esta sección, este segmento, sea más vulnerable a que se pueda romper. Puedo comparar lo de acá, lo de la placa ateromatosa, que en la estructura, ¿sí? Sea hacia el lado interior o hacia el exterior, que es lo que más ocurre aquí en la parte del ombligo. Cuando ustedes han visto que en una pared hay humedad o algo, la pintura se empieza como a bombar, como unas burbujitas, ¿no? Y ahí uno siempre por travesura, ¿qué es lo que hace? La rata esta que le saca la pintura. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Se pierde la uniformidad de la estructura y se es susceptible a que yo rasque y la capa de pintura se salga. Pues lo mismo ocurre con la placa ateromatosa. ¿Ya? El hecho de que altere la estructura, como está aquí, hace susceptible que algo venga y la rompa, altera la estructura de ese espacio. Entonces eso es como hacia el interior, pero cuando eso está hacia el exterior, se forma este llamado, esta es la parte más externa, se forma esta dilatación saccular en forma de un globito llamada aneurisma. Y esta es una de las cosas por las cuales ocurran estos derrames cerebrales. Entonces, aquí les voy a explicar algo que hay que aclarar. A veces el término derrame cerebral se usa de forma indistinta, pero, a ver, si yo escucho la palabra derramar, ¿qué entiendo? Que ha salido algo, se me dio la sangre, se me regó el vaso, se me derramó el vaso con agua, se me regó. Pero en realidad es un término que también implica otro concepto. Se dice que hay dos tipos de SB, hay dos tipos de SB o ACB. Uno que es el isquémico y el otro es el hemorrágico. ¿Sí? El isquémico se da cuando en vez de hacer el segundo aneurisma, lo que se me hace es un coágulo. Ese coágulo viaja el émbolo y tapa una arteria del cerebro a distancia. Si se tapona, no pasa sangre del lado de acá, del lado taponado, y tengo ahí un infarto cerebral. Dependiendo del territorio que se ha infartado, tendré consecuencias o tendré secuelas. Suelen ser eventos cerebrales isquémicos, suelen ser
no tan letales, es decir, le da un evento isquémico y la persona no se muere, pero sí le quedan secuelas. Dependiendo de qué territorio del cerebro, qué área se infartó o tuvo una isquemia, habrán secuencias motoras o sensoriales. Motoras, cuestión de la motricidad. Lo más frecuente es que pierde la fuerza de un hemicuerpo, del hemicuerpo contralateral. Yo no he visto en anatomía, pero ustedes no sé si saben que el arco abdominal se entrecruza. Entonces, si yo tengo un déficit motor del lado izquierdo, lo que se dañó fue el lado derecho. Entonces, lo más frecuente es eso, una hemiparesia, es decir, una pérdida de la fuerza del hemicuerpo contralateral, donde ocurrió el infarto. Eso es lo más frecuente. Pero también puede ocurrir que se infarte una zona sensorial, es decir, un sentido. Es decir, que puede quedar ciego, sordo, sin gusto, algo así. Entonces, dependerá. Ese es un evento isquémico. No son mortales, pero yo tengo, en cambio, secuelas. Es muy probable. Los eventos, en cambio, hemorrágicos suelen ser más letales, es decir, suelen tener que ser más graves. Hay más riesgo de morirse en el momento del evento. Sin embargo, cuando salen adelante y no sobreviven a la muerte, prácticamente las personas quedan sin secuelas. Es una compensación ahí. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay también una doble circulación. Entonces hay una compensación que ocurrió en el bicho de la mujer en la anatomía. ¿Ya? Entonces, el evento hemorrágico es como que más catastrófico. Siempre pongo también este ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué sería más grave? ¿Que se me vaya el agua en la casa o que se rompa una tubería en la casa y se esté regando el agua? Yo veo más grave como que se rompa la tubería, porque encima que no tengo agua, me estoy inundando, se están yendo las cosas. Uno, la sangre cuando se riega sobre el cerebro causa inflamación del tejido encefálico y de por sí tienes ahí un edema cerebral también, un hinchazón, hay una reacción ahí que ocurre. Es más complejo, es más problemático. Sin embargo, sobrevive, tiene prácticamente secuelas. ¿Ya? Ahora bien, el tratamiento, ¿no? Brevemente, porque yo no soy, en la parte de isquemia no sé tanto, ¿no? Pero bueno, en la parte de acá sí lo sé porque mi mamá tuvo una neurisma y sobrevivió, gracias a Dios. Pero en la parte de la isquemia, ahí lo que hay que ver es la manera de disolver ese coágulo, ¿no? Hay medicamentos, no sé si hay procedimientos, no lo he investigado, tal vez sí, pero yo creo que lo más común es que un medicamento que disuelva ese coágulo. En cuanto a la parte hemorrágica, si es un aneurisma, hay algunos procedimientos, ¿no? Dependiendo de la localización. Usualmente el aneurisma es una arteria superficial, pero también hay hemorragias intracraneales, es decir, de vasos que están ya dentro del árbol linfático. Entonces, si es algo superficial, se puede operar, le hacen un cuerpo al paciente, le destapan, pero no tengo que localizar el aneurisma, lo puedo que se con métodos imagenologicos. Esto es una angiografía. Esto que está aquí es parte del aneurisma. ¿Ya? Le meto un líquido al paciente que se llama medio de contraste, para que cuando yo tome la fotografía se tiña lo que quiero ver. ¿Ya? Entonces doy exposición medio de contraste, no es mi mano, pero una tomada de la internet, y yo localizo, y ahí puedo acceder. En el neurocirujano, te hace un corte en el cráneo, ¿sí? Un agujero de trépano, y hay que hacer, te aborda con un clipaje. Esto es un paciente que falleció, por eso está ahí sacado por la función, pero ustedes es como un globo, ¿no? Es como cuando yo estoy inflando un globo. Yo lo inflo, yo veo como cuando entre más aire entra, más es translúcida la pared de ese globo. ¿Sí? Es como una pared translúcida, ¿sí? Es como translúcida. Y claro, entre más le da la pared, más riesgo de que se rompa ese origen de una hemorragia. ¿Qué se puede hacer? Si es por neurocirugía, hay algo llamado clipaje aneurisma. Se pone un clip, que parece muy imperdible, ¿ya? Es nada más que como una especie como una pinza de mosquito voluntática, como la que ustedes tienen en su estuche de anatomía, pero chiquita. Lo ponen ahí en la base del aneurisma, la cierran, se clampean, cierran el pie y ahí se queda sellado. Eso es mediante una neurocirugía. Otra cosa u otra manera de abordarlo es con un procedimiento endovascular. Eso lo hace un imagenólogo. No sé si
si puedo hacer un cardiólogo tal vez si un cardiólogo, pero lo hacen los imaginólogos. ¿Qué es lo que hacen? Acceden con una arteria, con un catéter, con una manguerita. Y por esa manguerita finita meten un alambrecito. Llegan de cuenta como que esto lo bachean, lo rellenan. Lo rellenan y lo cierran. Yo, de lo que tú me tocó averiguar en ese momento, porque yo viví esto de aquí, el criterio para usar esta de acá es que tiene que ser un auricular pequeño. Esto cuesta menos y es menos complejo por un procedimiento. Mientras que una neurocirugía cuesta más y un procedimiento es una cirugía mayor, o sea, larga, compleja y riesgosa. Solo el hecho de abrirte el cerebro es algo ya riesgoso. ¿Ya? Entonces, eso como para que tengan ahí una idea. Hay también algo más que me he olvidado. Ahí son una foto, no más de internet. Aquí está el aneurisma. Y aquí está la pincita esta, que les digo, una matriz. Y ahí cogen, lo cierran, y aquí ven cómo aquí se cerró la pinza, ven cómo se desinfló el globito, se desinfló y quedó ahí cerrado. ¿Ya? Hay también algo más que se puede hacer. Acá está el alambre prismafoide. ¿Sí? Cogen, entran por aquí con el catéter, lo localizan y meten ese alambre hasta que aquí lo sellan. Está aquí, apenas la puntada del movimiento. Ahí está, ahí tengo rellenado. Hay algo más que se puede hacer cuando tienes una hemorragia intraencefálica. Es decir, cuando tienes esta hemorragia que no es superficial, sino que está dentro de la masa. Hay llamado medicina, cirugía. El otro lípido que hay que sintetizar, ¿sí? Que son los triglicéridos. Entonces, miren, hemos sintetizado los kilomicrones para absorber y transportar los lípidos. Hemos sintetizado el LDL, perdón, el colesterol, que está dividido en LDL, VLDL, HDL e IDL. Hay que sintetizar los triglicéridos. ¿Ya? Entonces, se sintetizan en el hígado y en algunos tejidos, mediante la enzima regular que es la acetilcarboxilasa. ¿Ya? La vía es la que está acá escrita. ¿Sí? A mí no me interesa mucho que se aprendan la vía, pero bueno, empieza con la malonil coenzima A. Aquí empieza y termina con la síntesis de los diferentes ácidos grasos. Pero a su vez, el que alimenta la síntesis de malonil coenzima A es un viejo conocido, que es la acetil coenzima A. Por eso es que, recuerda que yo les decía, si yo consumo muchos carbohidratos, al final de la glucosis aerobia que se formaba, acetil coenzima A. Si tengo mucho acetil coenzima A proveniente de los carbohidratos y ya no lo utilizo, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la síntesis de triglicéridos y colesterol. ¿Sí? Por eso es que muchas veces, más que por consumir grasas, se elevan los lípidos por el aumento de los carbohidratos. ¿Ya? Que no está mal consumido, hay que consumir. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿de qué depende la síntesis y degradación de los triglicéridos? De un balance energético, ¿no? Evidentemente, si consumo muchos carbohidratos, muchos lípidos e incluso muchas proteínas en exceso, terminaré guardándolas de alguna manera, estas moléculas que he ingerido, y se termina usualmente guardando como lípidos, ¿no? Entonces, se sintetizan con una gran disponibilidad, hacen grandes triglicéridos y se almacenan en ¿dónde? En la llanta, en el tejido adiposo, que es el reservorio de acetilceroles. Ahora bien, cuando yo consumo o pierdo lípidos, por ejemplo, cuando estoy en situaciones de ayuno, porque claro, tengo que sacar energía de las grasas para oxidar el ATP y porque también tengo que activar ¿qué cosa? La gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, ahí tengo ahí un doble gasto. Entonces se empiezan a bajar las reservas en el momento que tengo momentos de ayuno, ¿no? ¿no? Ahora bien, ese proceso de sacar energía de las grasas se da un proceso llamado beta-oxidación de los ácidos grasos, el cual se da en la mitocondria. A consecuencia de la beta-oxidación, como ya algo habíamos anticipado, se generan unos compuestos intermedios denominados cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos van a ser también oxidados por algunos tejidos para sacarles energía, como por ejemplo el músculo, el mismo hígado y la neurona, pueden sacarle energía. Pero ¿cuál es el problema de los cuerpos cetónicos? Que me llevan a una acidosis metabólica. Entonces, yo puedo llegar a una acidosis metabólica, por ejemplo, con un paciente diabético mal controlado. Le falta insulina, no está con carbohidratos, el cuerpo se confunde, oxida las grasas, genera cuerpo cetónico.
Pero también podría llegar una situación de ayuno prolongado, como por ejemplo, si estuvieran hablando por un motivo religioso, que te peleas en un bosque, en una isla, en el bosque de la China, eso es algo ya un poco más grave, ¿no? Pero también podrías llegar a un estado de acidosis con algo llamado el muro o la pared de la maratón. El muro, pared o el muro de la maratón. ¿Qué es lo que le ocurre a los deportistas que hacen deportes aerobios de probablemente más de 2 horas, 2 horas y media, donde han agotado las reservas de glucógeno? Ahí les toca, nos toca, porque yo sí he padecido de esto, nos toca sacar energía casi que en la totalidad de las grasas. Entonces empezamos a oxidar las grasas. Por eso es que la persona que hace ejercicios aerobios baja de peso, porque oxida las grasas. Esto es un ejercicio aerobio, corre, ciclismo, tú quemas las grasas. Mientras que es un ejercicio anaerobio, en cambio más bien aumentas probablemente de peso. Si quieres bajar de peso, corre, ciclismo. Si quieres aumentar de masa, corre un gimnasio. ¿Ya? Entonces, eso es algo que es bien característico de este proceso, porque esta acidosis, que es cierto, que es el número maratón, no me lleva a un estado de estar en coma, sí me lleva a una especie de estado de confusión. ¿Ya? En algunos deportes se conoce como la pájara, ¿sí? En el ciclismo, ¿sí? Se le dio la pájara, le dio la pálida, le dio la blanca. ¿Ya? En deporte, porque también a veces se utiliza este término cuando alguien está tomando y se le baja la presión. ¿Sí? Eso no se pone el alcohol, porque el alcohol es vasodilatador, porque baja la presión. Acá, como en un deporte, escuchen, le dio la pájara, la pálida, la blanca, en ciclismo se da así la pájara, por eso que está puesto ahí una imagen, ¿no? En una carrera donde alguien puso ahí el antipájaro, pero en realidad está poniendo de vino, es una broma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona se siente desmotivada, confundida, a veces la persona abandona la carrera, se le va la energía, se confunde, ¿ya? Yo lo he experimentado, uno se siente como negativo, me da como un malestar, como que me pongo malhumorado, y después ocurre un efecto de rebote, uno vuelve a agarrar fuerza y continúa ahí con su carrera y con lo que está haciendo. Pero muchas veces han habido personas que han perdido a nivel competitivo competencias porque les ha dado esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Cómo empieza la degradación y la oxidación de las grasas? Empieza cuando yo empiezo a degradar las moléculas complejas del tejido adiposo que tienen receptores hormonales, el glucagón y adrenalina. El glucagón ya sabía, porque cuando se liberaba, cuando había hipoglicemia. Entonces, cuando hay hipoglicemia, asume el cuerpo que está en ayuno. ¿Ya? Se activan las lipasas sensibles a estas hormonas y empiezan a degradar los triglicéridos. Cuando yo rompo los triglicéridos, ¿qué formo? Formo glicerol, diacilgliceroles, monocilgliceroles, que van a entrar a pasar a circulación y van a llegar al hígado para ser oxidados. ¿Por qué se denomina beta-oxidación? Porque empieza la oxidación a nivel del segundo carbono. Después, recuerden que un ácido graso es un ácido carboxílico, ¿no? De cadena larga. Entonces empieza la oxidación a nivel del segundo carbono, después del grupo carboxílico. Igual necesito algunos componentes para poder oxidar estas grasas, ¿no? Así mismo ATP, coenzima A, magnesio. Y para poder oxidar la grasa necesito hacer que pase del citoplasma del hepatocito al interior del hepatocito, al interior del mitocondria, porque es la mitocondria que va a oxidar estos ácidos grasos. Y para esto necesito un transportador, sobre todo si el ácido graso es de más de 10 carbono. Ese transportador es la carnitina o la L-carnitina, que tal vez ustedes habrán escuchado que se vende como suplemento, como quemador de grasa. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Sí? Hay en pastillas, en cápsulas, y te lo venden como quemador de grasa. La verdad es que sí y no. ¿Cuál es la parte verdadera? Es verdad que la L-carnitina te mete los lípidos a la mitocondria para ser oxidados. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Pero no es verdad que ocurre en condiciones basales, es decir, en condiciones normales. Ocurre cuando yo estoy en una situación de ayuno prolongado, cuando estoy en detoxidación. ¿Y cuando ocurre eso? Cuando estoy en ayuno. Si yo he comido y he almorzado, así me meta 1 kilo de L-carnitina, no voy a oxidar las grasas porque tengo disposición carbohidratos. Entonces no me veo en la obligación de tener que activar y oxidar las grasas. Entonces es una propaganda un poco engañosa. También yo me he dado cuenta que en esas pastillas para quemar grasa a veces tienen catecolina, tienen adrenalina. Si yo te aumento la frecuencia cardíaca, te aumento el gasto energético. Entonces también supuestamente ahí que la verdad es que si quieren bajar de peso, hagan dieta y hagan ejercicio. Sí.
Cualquier otra cosa puede ser propaganda engañosa. Sí, cuidado. Doctor, Dime. en general el ayuno, ¿sabes decir? Yo no, Sí. no, pero dicen que es Yo algo tampoco soy nutricionista. saludable, no, sí, pero Sí. comentan que es algo saludable que te ayudaría a mejorar tu calidad de vida. Claro, lo que pasa es que si tú ayunas, la máquina sigue funcionando. Tú tienes que pagar la deuda energética. Tú sigues viviendo, pero ahora empiezas a vivir a expensas de qué? A sacar energía de los líquidos. Entonces tú empiezas a bajar de peso. Si tú ayunas, vas a bajar de peso. ¿Ya? Ahora también del ayuno intermitente. ¿Ya? Entonces, de las dietas cetogénicas, de las cetodietas, ¿han escuchado eso? ¿Qué es eso? No es nada más que betoxidar, porque cuando tú betoxidas, la oxidación es incompleta. ¿Y qué se generan? Los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienes que seguirlos oxidando porque les puedes sacar más energía. ¿Y quién hace eso? Las neuronas, los músculos, eso es todo. Es como una fuente de energía. Aún no está, hay gente que se mete cuerpos cetónicos a propósito, como un nutriente en los deportes, ¿sí? En vez de comer una banana, glucosa, se meten cuerpos cetónicos, porque ya saben que están en betoxidación, porque ya agotaron el glucosa, entonces directamente se meten cuerpos cetónicos. Aún no se considera dopaje, ¿sí? Pero habrá que analizarlo, ¿no? Porque ya estás haciendo una especie de, no digo de trampa, pero estás actuando bien científicamente, ¿no? Si tú ya tienes 3 horas de carrera en bicicleta, corriendo, ya se han agotado las horas de glucosa, estás detoxidando, la verdad es que no necesitas tener carbohidratos, lo que más te conviene es tener cuerpos cetónicos para seguirlos oxidando, ¿ya? Porque tienes ya activada esa vía en ese momento del ejercicio. Es interesante. La nutrición, si a ustedes les gusta bioquímica, yo sé que no a todos les gusta, ¿ya? Pero si les gusta bioquímica, también tiene que ver con nutrición. Si les gusta nutrición, tiene que ser bastante bioquímica, ¿ya? Bioquímica también tiene que ver con fisiología, si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? Entonces, una introducción a la fisiología. Yo lo planteo de esa manera, que es una introducción a la fisiología, para que sea más agradable. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? Una vez que yo haya oxidado la presión de brazos, esta oxidación es incompleta. ¿Qué se genera? Producto de oxidación incompleta, cuerpos cetónicos, que son hidroxibutyrato, la acetona, los cuerpos cetónicos, que son ácidos. Aquí estoy en acidosis metabólica. Si es en gran cantidad, terminaré en coma, como el diabético. O si es una cantidad menor, terminaré en coma, terminaré como el muro de la maratón. Terminaré confundido, molesto, ofuscado, ¿ya? Pero no me muero, ¿no? Normalmente se generan una pequeña cantidad de cuerpos cetónicos a lo largo del día. Si ustedes hicieron la práctica de parámetros nominarios, una tirilla, ya hicieron una práctica, se fijaron que había un cuadrito que decía cuerpos cetónicos. ¿Sí? Tienen que ser recordado eso. Bueno, lo que pasa es que cuando yo estoy, cuando estamos durmiendo, ¿sí? Tenemos un periodo de ayuno. Y en ese periodo de ayuno se activa la gluconeogénesis y también se activa la beta-oxidación. Entonces es normal que yo encuentre una pequeña cantidad de cuerpos cetónicos en la orina, ¿ya? Entonces cuando aumenta la presión de cuerpos cetónicos se llama cetosis. Y cuando aumenta en la sangre, cetonemia. Cuando lo elimino por la orina, cetonuria. ¿Cuáles son las causas de cetosis? Ayuno prolongado, porque no he comido, no tengo plata, yo qué sé, estoy perdido, estoy haciendo ejercicio prolongado, los diabéticos mal controlados. Y aquí yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque aquí dice el libro, creo que lo dice, ven, creo que lo dice, no recuerdo esa parte de la que dice el ingesta exagerada de ácido graso, en lo cual yo discrepo, porque entonces imagínense una persona que está pasada de peso debe estar en betoxidación y en vez de eso está en lipogénesis. Así que no creo, pero bueno, ahí lo mencionaba el libro, ¿no? ¿Qué más? La capacidad de oxidación es limitada por parte del cuerpo, ¿no? El estado más patológico, ¿sí? Que compromete la vida de la cetonemia sería la cetosis diabética. Nos hemos tomado de una página de la ADA, ¿sí? Que dice que es la caracterización más grave en curar un coma, una situación metabólica, una señal de advertencia o de mal control. Aquí también yo discrepo. Claro, si tú tienes un paciente que cae en coma, lo que tendrás que pensar es que está mal controlado. Pero también recordemos que el paciente diabético es necio. Entonces al final tú le dices, tómese la pastilla, póngase la insulina. Y si no lo hace, no quiere decir que tú lo estás controlando mal, sino que él no está haciendo su parte. Aquí es cuestionar que está mal controlado. O está mal controlado o no está colaborando. Le pondría aquí, slash, no está colaborando, y con un signo de interrogación.
hace en la F tipo 2, porque en la F tipo 2 suele ser el punto intermolecular, pero no es que es una regla escrita en piedra que bajó del cielo. Todo puede pasar en eso. Todo. En la vida todo puede pasar. Todo. Si ustedes creen que en otro país no pasan cosas como corrupción, asalto, violaciones, también un líquido importante que hay que sintetizar son los fosfolípidos, son componentes de membranas plasmáticas, de la mielina, de axones, y hay también enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos y con la síntesis de estos lípidos, ¿no? Hay descritas algunas enfermedades neurológicas, trastornos de la síntesis de la mielina, que repercuten sobre la transmisión del impulso nervioso, por ende tendrás déficit neurológico, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa ahí, porque se acaba la presentación y las consecuencias que ya vimos, ¿no? Infarto, isquemia, aneurisma, ¿ya? Y todo empieza aquí con estos lípidos aumentados, los radicales libres que necesitamos en parcial, la hiperglicemia, la hipertensión, todo está concatenado, está conectado entre sí. Bueno.